Porque bueno, los niños están de vacaciones, las escuelas paran por 2 semanas, por lo menos en su rutina, y nos acompaña una profesional que me encanta la pasión con lo que hablás y nos transmitís, Elena Cunchipos, que es presidenta del IFOPAC, que es, corregime si me equivoco, Instituto de Formación Profesional Parlamentaria y Ciudadana de Córdoba, es parte del staff del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, pero sobre todo de docente. Sobre todo cuando me preguntan qué soy, digo que soy maestra, porque es lo que más me gusta, la docencia. Sí, totalmente. Le dije afuera, te vamos a pelear un poco, porque educación, inclusión, accesibilidad, sí. Es todo un tema. Por suerte se abarca mucho, se está trabajando mucho, siempre digo, más, menos. Están todos los niños conviviendo, más allá de un diagnóstico o de algo, y yo creo que eso es buenísimo. Algunas cosas estarán más atrasadas, algunas cosas estarán más adelantadas, algún colegio estará con alguna forma o con otra metodología, pero hoy conviven. Entonces esto que hablamos muchas veces de inclusión, de inclusión laboral, hoy yo creo que en 15, 20 años capaz que no lo tengamos que hablar. Ojalá. Sí, es una palabra que debería ya ni siquiera existir, no deberíamos estar hablando de inclusión, sino de convivencia, ¿no? Entonces cuando hablamos de inclusión es como que yo te estoy permitiendo ingresar a un lugar que, no sé, que tiene una norma o que está bien, y no sé quién impone eso. A mí me gusta más hablar de convivencia. Y aprender a convivir en la diversidad es complejo, porque lamentablemente, sobre todo en los niños con discapacidad, generalmente lo que hacemos es mirarlo desde la discapacidad, desde esa cuestión que no pueden, desde lo que no pueden. Y en realidad hay que poder ver lo que pueden, cuáles son sus talentos, pero eso para todos, no solamente para las personas con algún tipo de discapacidad, sino para todos, porque no todos somos buenos para todo. Y si a todos nos empiezan a mirar por lo que no hacemos bien, estaríamos, la verdad, frustrándonos todo el tiempo, ¿no? Somos buenos para algunas cosas y para otras no tanto. O sea, a mí me preguntabas cuáles son mis debilidades, y tengo un montón de cosas que no sé hacer, que no me gustan hacer, y no sé, desde cocinar hasta, no sé, muchas cosas que no me interesan, inclusive mejorarlas porque no está dentro de mi campo de talentos o de mi campo del conocimiento o de la curiosidad. Recién vos decías, por suerte las mías se portan bien. También tenemos eso de que, ¿qué es portarse bien? ¿Quién pone la regla de qué es portarse bien y qué es portarse mal, ¿no? En realidad lo que faltan es poder contarles a los chicos cuáles son las normas o las expectativas que tenemos en una sociedad para una buena convivencia. Y esta buena convivencia tiene que ver con esto, de que somos todos diferentes, todos, y que nuestra capacidad o discapacidad no nos define, sino que nos interpela al resto para que esta convivencia sea lo más sana, lo más saludable y lo más armoniosa posible. Yo estimo que en algún tiempo no vamos a hablar más de inclusión, sino de formas de convivir. Sí, pero falta mucho para eso. Falta. Me gusta cuando... Ay, perdón. Sí. No, digo, me gusta mucho el término diversidad funcional, que más o menos lo que vos estás diciendo, de esto de que somos todos distintos, ¿no? Todos. Y que las aulas hoy son diversas. Siempre han sido heterogéneas las aulas, siempre. Lo que pasa es que antes, cuando yo iba a la escuela, en la década del 70, cuando hacía la escuela primaria, no teníamos mucha información ni teníamos medios de comunicación en los que nos llegaran a nosotros cuáles eran los parámetros esperables de una sociedad o de los influencers o cuál era el objetivo de éxito que se tenía en el momento. Nosotros hacíamos lo que nos decía la seño, y aquel que por ahí no encajaba en ese caminito que marcaba la seño o el profe, repetía, era el que siempre estaba de penitencia, era el que se portaba mal. Entonces, no tengo recuerdos de que haya habido tantos niños o jóvenes diagnosticados con tantos rótulos, ¿sí? Después, yo creo que estamos en un momento actualmente de sobrediagnosticación y lamentablemente en muchos casos niños desde muy temprana edad medicados. Entonces, allí hay que hacer también una reflexión de qué nos está pasando a los adultos, papás responsables de estos jóvenes y de estos niños. Hay jóvenes
preadolescentes que sufren ataques de pánico, de ansiedad, que ya están medicados con ansiolíticos, con antidepresivos. Entonces, es la sociedad la que está revolucionada y esto está afectando en la salud mental, en la salud funcional, y ni qué hablar de aquellos niños que sí realmente transitan algún tipo de discapacidad. Entonces, tiene mucho que ver en la actualidad con los contextos, ¿no? Niños que nacen y automáticamente los papás los enchufan a una pantalla. Porque la musiquita, por lo que fuere. Y eso hace una sobreestimulación en el cerebro tan impactante que después la vida real, esta cotidiana, no tiene todas esas luces ni todo ese ritmo. Por eso son chicos de la inmediatez. Y si nosotros no nos aprietan un botón y reaccionamos. Entonces, ¿qué pasa? Terminan siendo aquellos que le dicen, no, es hiperactivo, hiperkinético, déficit de atención. Y en realidad es que vienen de una sobreestimulación tan temprana que la realidad, que es esta, más tranquila, que hay que esperar para que el bizcochuelo se haga y después poder trozarlo y comerlo, hoy en día está todo hecho, todo armado, todo rápido. Entonces tenemos que volver un poco, creo que a la calma y a entender que cada cosa es un proceso. Y si todos nos calmáramos y entendiéramos que la vida forma parte de muchos procesos, quizás no habría tantos niños hoy diagnosticados. Es cierto que hay casos certeros que están científicamente comprobados, que son niños y adolescentes que requieren de algún tipo de atención precisa y especializada, pero no estoy de acuerdo que hoy en día más del 30-35% de las aulas haya niños con algún tipo de diagnóstico. Y vos mencionas mucho el tema de los niños, ¿no? Pero ¿qué hay de los profesionales, de los profesores, de los maestros? ¿En qué se los está enseñando? ¿O hay algo que estén haciendo para que estén capacitados para tratar con las personas con discapacidad en la escuela? Te voy a dar una pésima noticia. La formación de los docentes es la misma formación que se daba en el siglo XIX. Claro. No cambió. Pero no hay algo para que cambie, digamos, algún tipo de proyecto. Los docentes son del siglo XX y los chicos son del siglo XXI. Entonces hay un desfasaje generacional increíble. Se están haciendo cursos, capacitaciones, pero son muy aisladas, no están dentro de lo coyuntural de la formación docente, ¿sí? Claro. Habría que hacer un cambio muy profundo en la formación docente para que esta formación docente tenga en cuenta la diversidad, pero no en términos de trabajar con niños con discapacidad exclusivamente, sino entendiendo que el mundo es diverso. Sí, mira, por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, bueno, acá Martín, si después quiere comentar su historia de escuela. Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, él puede contar su historia que me contaste a mí, Martín, en casa del profe que no te quería dictar. Bueno, esas cosas que por ahí... Pero eso yo creo que excede la formación docente. Yo creo que eso tiene que ver con la humanidad de cada uno, ¿sí? Sí, pero por eso te digo, están ocupando un puesto en donde tal cual, deberían eso, por ahí... Sí. Si nos ponemos cada uno, bueno, vos... por la empatía, entonces... ¿Sabes qué pasa? Sí. Que todo el mundo habla de la pedagogía. Ajá. La pedagogía que uno estudia en la carrera. ¿Cuántos años tenés, Martín? 24. 24. Pareces mucho más joven, te digo. Bueno, hay gente que me dice otra cosa. No. Pensé que todavía estabas en el cole. No. Gracias a Dios, no. ¿La pasaste mal? Bastante mal. ¿Sí? Y es un tema realmente que tiene que ver con todo esto. Sí. La pasé bastante mal, justamente por eso, por la poca empatía, por la escasa accesibilidad, la escasa empatía por parte de los profes, de los compañeros, pero fundamentalmente de los profes. Sí. Es que si el profe no es empático, difícilmente lo sean tus compañeros. Yo por eso digo siempre que se habla mucho de la pedagogía estudiada, ¿no? Yo digo pedagogos de escritorio. Claro, pero ¿y dónde está la pedagogía humana? Digamos, ¿dónde está la pedagogía que nosotros llevamos por naturaleza, la paciencia o lo que sea que deberíamos tener para enseñarle a una persona con discapacidad para adaptarnos y no exigirle, como me hicieron a mí, por ejemplo, que yo me tenía que adaptar? Sí, yo me puedo adaptar a un montón de cosas, pero ¿y a mí quién se adapta? Tal cual. Ahí está el problema. Me querían decir, por ejemplo, supuestamente la psicopedagoga del colegio. Sí. Si es que se le puede llamar psicopedagoga, no sé si compro el título o qué. Sí.
pero me quería decir cómo manejarme. Yo desde primaria que me venía manejando con la computadora, me venía diciendo, me quería decir cómo manejarme. Sí. Me parece una tontería. Tal cual. Pero no solamente en tu caso, que la computadora seguramente es una herramienta que a vos te facilita un montón de cosas para el aprendizaje, pero hay otros niños, otros jóvenes que a lo mejor no tengan tu discapacidad, tu ceguera, sino que simplemente por su forma de aprender, por su forma de percibir el contexto, no les es fácil a lo mejor escribir, es más fácil para él dar una lección oral. Debería haber la posibilidad de que todos nos podamos expresar de la manera en la que mejor nos sale, ¿sí? Uh-huh. Generalmente escuchamos de que a mi hijo le va muy mal en matemáticas, entonces le voy a poner una profe de matemáticas, pero le va bárbaro en biología y no, biología lo dejo solo. Al contrario, yo tengo que ponerle los mejores biólogos alrededor porque claramente su talento es la biología, para potenciar ese talento que tiene. Y aquello que yo sé que va a ser siempre su debilidad porque no forma parte de su interés, porque no forma parte de su talento, acompañarlo ahí como para que pueda ir zafando y aprendiendo lo necesario. Sí, potenciar lo que le gusta. Lo que realmente le guste. Lo que decía Martín, esto de dónde está la pedagogía real y humana, lamentablemente en muchos casos no existe. Y te lo digo yo como docente, para trabajar en la docencia y ser, a mi parecer, tener las mejores herramientas, porque yo siempre quise ser la mejor maestra, pero no por título propio, sino para poder acompañar a aquellos niños y de los papás que me confiaban a sus hijos desde muy temprana edad. Cuando yo era maestra no había tantos cursos de capacitación o internet como hay ahora, entonces tuve que hacer, no sé, 2 o 3 años de fonoaudiología, 2 o 3 años de psicología, 2 o 3 años de pedagogía, para ir nutriéndome de estas herramientas. Por eso digo que las que hemos transitado el aula realmente sabemos cuáles son los obstáculos que hay que suplir y las necesidades reales de los chicos. Las aulas, es verdad que en muchos casos los docentes tienen una forma de enseñar que no necesariamente el otro aprende. Pero ¿sabés qué pasa ahí, Martín, en el caso de esos profes que vos decís que tienen poca empatía? Son profes poco seguros de su capacidad. Entonces, como ellos de la única forma que saben enseñar es de esa que ellos creen que es la mejor, es porque están llenos de inseguridades y de miedos. Y si se salen de esa norma, probablemente creen que pierden el control de la clase. Entonces es mucho más fácil vulnerar aún más los derechos de las personas que están en debilidad que decir, mira, la verdad, Martín, yo no sé cómo acompañarte, contame vos qué puedo hacer, porque esa es la lógica. A mí me ha tocado tener alumnos con ceguera, alumnos sordos, y que en realidad al principio yo no sabía cómo acompañarlos, porque nunca me habían tocado. Entonces lo más fácil es sentarte y escuchar, che, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es la forma más fácil en la que yo te puedo ayudar? Pero ahí, en algunos casos, creen que es decir, la docente no sabe, es más débil. No, yo sé. Porque al mismo tiempo, digamos, es una sola persona contra 20, 30... Pero además, seguramente la necesidad que tiene Martín no es la misma que tenga otro chico en las mismas condiciones que está Martín. Entonces, hay que poder escuchar. ¿Cómo te sentís más cómodo? Y a partir de la comodidad, si yo sé que tu comodidad es venir a dar una clase oral, porque para vos, no sé, porque te gusta, porque sos más histriónico, porque te divierte, cuando yo te dé esa posibilidad, vos, ¿qué vas a hacer primeramente? Te vas a sentir mucho más seguro, te vas a empezar a parar frente al aula de otra manera y después, seguramente, aquellas cosas que al principio parecían más débiles, se van a empezar a fortalecer, porque yo me fortalezco en la medida que me siento seguro. Sí, yo, por ejemplo, empecé por parte mía, ¿no? Sí. Digamos, empecé a la escuela primaria a dar charlas. Sí. Re cara dura yo, ¿viste? Pero bueno, me generaba eso que quería que los chicos, porque yo tengo 3 nenas, Sí. 5, 7 y 12 años. Sí. En la primaria, cada una en su de. Y bueno, yo tengo la bendición, yo digo, de que ellas saben convivir con la discapacidad, porque tengo a mi hermano síndrome Down, que es el tío de ella. Pero hay otros niños, ¿no es cierto? Que no, yo siempre cuando era chico peleaba, me vivían poniendo en el rincón, porque por la palabra que lo mencionó, mogólico, que se usaba en esa época mucho, ahora ya gracias a Dios no se escucha tanto. Y yo creo que lo que yo quería hacer era mostrarle a los chicos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, la inclusión, ¿saben qué significa la palabra inclusión? No saben, te hablo desde primer grado a sexto grado ya van a pasar a la secundaria, sí. No saben qué significa la palabra inclusión. Sí. O decía, no me gusta la palabra inclusión, es convivencia, pero la palabra es inclusión. Es inclusión. Hoy. Sí.
Entonces yo veo en los chicos, desde lo más chiquito hasta el de 11, 12 años que va a la intención y las ganas de querer aprender más, ¿viste? Entonces yo ahí ya, bueno, yo iba y decía más o menos lo que sabía, pero si ya te hacen preguntas más, que eso lo puede hacer un profe, digo. Si no lo pueden hacer los profes, ¿no estaría bueno hacer un programa, un proyecto en donde puedan visitar personas que sepan de discapacidad y dar una charla o un tipo, no digo una materia, pero sí una charla para que los chicos vayan también a ayudar a la empatía, ¿no? Porque... Mira, los niños cuando empiezan eso está en la voluntad de cada uno. Exacto. Es que los niños no miran a sus compañeros desde la discapacidad. No. Ellos se dan cuenta que hay compañeros que necesitan unas cosas diferentes a otros. Sí. Pero el que le pone la intención o el límite o la barrera es el adulto. Uh-huh. Cuando los chicos vuelven a casa y le dicen, llegó Jorgito y tiene una silla de ruedas, no sabe, está buenísimo porque nosotros lo ayudamos, y ya viene el padre y dice, ¿cómo en silla de ruedas? Tené cuidado, no te acerques mucho porque mirá que si se cae. Sí. Y los adultos empiezan a ponerle un montón de cosas que los chicos no lo ven naturalmente. No, porque es más, eso también quería rescatar de que en la mayoría de las escuelas que fui, había casualmente uno en silla de rueda, otro con otro, y los chicos re bien, o sea, lo invitan a jugar hasta el fútbol, y los chicos no tienen eso, ¿viste? De cosas, pero tampoco se le enseña en la casa, ni tampoco en la escuela. Entonces está bueno que sepan cómo pueden colaborar quizás con el compañerito, para que no, cuando vayan a la casa y el padre le diga, no te acerques porque si se golpea vas a tener un problema, y él le diga, no, papá, no se va a golpear porque vos sabías que el chico ya... ¿Me entendés? Hoy los chicos te enseñan más. Este despasaje, ves que está más en la estructura educativa, en la formación profesional. En la estructura. Sí. Obviamente es parte de todo, pero es más en la estructura educativa. En la estructura educativa, y también, bien como decía Martín, en esto de que cada docente después se haga responsable de la tarea que asumió. Ser docente, yo siempre digo que tenemos la delicadísima tarea de trabajar con vidas, porque nosotros lo que le digamos a un niño, a un joven, puede dejar huellas o puede dejar cicatrices. Y esas cicatrices pueden ser irreversibles en muchos casos. Somos tan importantes en esta cadena de transformación de las personas como lo es un médico, como lo es un asistente social, porque los niños nos miran, y a las docentes, a las maestras, hablo en femenino porque la mayoría somos las seños, y nos miran fascinados y nos escuchan fascinados e intentan imitarnos, y lo que nosotros decimos, cuando yo era chica, era palabra santa. Entonces tenemos esa responsabilidad, que lo que decimos tiene mucho peso en la vida de los niños, pero también está la otra parte, ¿no? Que cuando van a casa, a veces, y la seño pidió algo, una tarea o algo en casa, que deje de pedir pavadas la seño, y usan a veces algún calificativo despectivo entonces los niños entran ahí en una incongruencia de decir, ¿cómo? Mi mamá me está mandando a una escuela donde la señora es una tonta que me está pidiendo pavadas, y por otro lado yo tengo que ir y aprender lo que me dice esta seño. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos los adultos cómo nos comunicamos. Si yo como adulto hay algo que no me parece bien de la seño del profesor de mi hijo, tengo que hablarlo directamente con ese adulto, con el profesor o con la seño, no con mi hijo en el medio, porque él tiene que convivir con el docente todo el tiempo. Sí, eso también que se ve últimamente, los padres también con muchas agresiones en los maestros. Muchísima, entonces... en realidad en la sociedad en general hay muy poca tolerancia a todo. Sí. Estamos siendo muy poco tolerantes. Sí. Entonces, si hay algo a lo que yo estoy apuntando y haciendo referencia a lo que decían recién, yo soy la directora de un instituto de formación parlamentaria y ciudadana. En la parte parlamentaria es la parte dura del Parlamento, más técnica y qué sé yo, pero en la formación ciudadana estoy armando programas que tienen que ver con esto, que el fin último es educar para la paz. En esto de ser más tolerante con la diferencia, inclusive con el otro. Podemos estar nosotros dos diametralmente opuestos en nuestro pensamiento, en nuestra ideología, pero no por eso somos enemigos. No. Y hoy en día vivimos permanentemente en el River Boca.
si no pensás como yo y no te vestís como yo y no votás como yo, sos mi enemigo. Y no, siempre va a haber gente que piense, sienta y actúe de manera distinta. Y eso se traslada a las escuelas, se traslada a todo. Por eso es que lo diferente últimamente está siendo cada vez más vulnerado. Lo diferente a lo que yo creo que es la norma o lo que yo creo que está bien. Y lo que yo creo que está bien, por eso te decía, tomo esto que decía, mis hijas se portan bien. A lo mejor para tu parámetro de portarse bien está fantástico y va a otro lado y te dice, no sabés, vinieron las hijas y son terribles. Entonces, por eso es que a veces no nos ponemos de acuerdo en algunas normas claves de convivencia. Y la norma básica de convivencia es el respeto. Siempre. Tal cual. Ese es o sea, mi derecho termina donde arranca el tuyo. Y si yo traspaso eso, ya pierdo el respeto, la tolerancia. Empezamos al principio con un enojo, ese enojo se transforma quizás en un empujón y terminamos en tragedias como vemos a diario en la televisión. Yo recién estaba pensando, se me cruzó por la cabeza, hablando justamente de este tema, de todo lo que tiene que ver con lo social y en los pensamientos diferentes que podemos tener y en la manera diferente que podemos tener de actuar también cada uno. Sí. Me puse a pensar y digo, ¿por qué será que mucha gente quizá nos quiere como meter una idea en la cabeza de cómo tenemos que manejarnos en la vida, qué tenemos que hacer, qué no? ¿Cómo sabemos realmente lo que está bien, lo que está mal? Porque cualquiera puede venir y decirte, che, mira, esto está bien, esto está mal, pero vos vas creciendo y te vas dando cuenta de un montón de cosas. ¿Por qué se me viene a la cabeza esto? Porque muchas veces, yo cuando era más chico, por ejemplo, yo pensaba con los profesores, por ejemplo. Sí. Bueno, es un profesor, no se puede equivocar. Se supone que tiene que hacer las cosas bien. Pero ¿y dónde está escrito eso? O sea, ¿dónde está un preconcepto que tenemos. ¿Dónde está estipulado eso? ¿Y por qué comento esto? Porque yo soy profe de piano y hace un rato, perdón la expresión, me acabo de mandar un moco y acabo de tocar algo que... un desastre, pero soy profe de piano. Y yo estoy seguro que más de uno me va a fulminar y me va a decir, loco, pero se promociona como profe de piano y mira lo que acaba de hacer. No, bueno, pero vos para mí vos te exigís mucho ahí. ¿Y por qué no? Pero ahora te vamos a decir, has quedado echado del programa por pifiarle, hermano. No, lo que pasa, Martín, en esto de... Es que esto pasa muchas veces cuando uno hace algo que no está... Yo acabo de hacer algo recién para improvisar. Y bueno, como puede salir bien o como puede salir mal. Pero ahí está el concepto de por ahí de equivocarse y quizá no enemistarse con el error o con la decisión de los otros. ¿No? Me parece que... No, y entender que el error siempre forma parte del aprendizaje. O sea, algo básico, cuando aprendíamos a caminar cuando éramos bebés, ¿cuántas veces nos caímos hasta que nos pusimos realmente de pie y empezamos a caminar? A la primera caída, a la segunda caída, a la 10ª caída, no dijimos, listo, caminar no es para mí, tráigame una silla y me quedo sentado el resto de mi vida. Lo seguimos intentando y hasta da ternura ver a un niño que se cae y se tropieza y se vuelve a poner de pie. Lo que pasa es que después, estas estructuras que bien dice Martín, que nos dicen cómo hay que ser, empiezan a decir que el error está mal, que equivocarse no corresponde, que tengo que hacer todo perfecto. Y ese aprendizaje llevado a todos los órdenes de la vida. Cuando fracasamos en una pareja, cuando fracasamos en algún vínculo laboral, amistad, no tomarlo como fracaso, sino como un aprendizaje. A ver, ¿con qué me quedo de esto? ¿Qué de esto voy a repetir y qué de esto no? Y no me quiero olvidar lo que decía recién Martín, porque hay algunas personas que nos dicen cómo tenemos que actuar, que quieren que sean como yo soy. ¿Sabes por qué, Martín? Primero por lo que te dije recién, muchas personas son inseguras y les cuesta salir de su zona. A mí no me gusta decir zona de confort, porque a veces la zona de confort no es confortable, sino es la zona conocida. Yo sé manejarme de esta manera y si salgo de esta manera me asusta, me preocupa. Pero si vamos a algo más profundo, que es las neurociencias, nos dicen que el cerebro, para salir de un programa establecido, de una forma de actuar,
necesita mucho desgaste energético y el cerebro no quiere gastar energías por una cuestión de supervivencia. Entonces se empieza a proteger. Es más fácil seguir haciendo esto, aunque sé que no está del todo bien, pero la voy piloteando. Yo sé que por acá, viste, hasta ahora me fue todo bien. Viste que hay muchos que dicen, yo lo hago así, hasta ahora no se murió nadie, yo lo sigo haciendo. Aunque muy por dentro mío sé que hay otras formas de hacerlo, porque requiere de un desgaste. Y ese desgaste tiene que ver con sentarme, por ejemplo, con Martín y decirle, che, Martín, mira, la verdad, yo venía haciendo esto así, pero me doy cuenta que con vos no me está dando resultado. ¿Cómo podemos hacer? Claro. Es sentarme a desaprender cosas que yo ya tenía súper aprendidas para aprender cosas nuevas. Me requiere de un tiempo, de una energía y de tolerancia y de ganas de poder cambiar. Ahí está. De hecho, ayer me pasó a mí con una alumna que yo tengo, le doy clases de piano a ella, y ayer le estaba explicando los patrones rítmicos, por ejemplo, para el melódico. Y ella no me entendía. Hasta que en un momento digo, bueno, ya sé cómo se lo voy a explicar. Y se lo expliqué de una manera que me dice, ¿por qué no me lo explicaste antes de esa manera? Y es algo que también, a ver, sí, yo seré profe de piano, pero yo aprendo constantemente. Yo no sé todo. Yo aprendo constantemente. Y realmente ayer aprendí algo muy valioso porque aprendí a explicar algo que, bueno, yo lo sé hacer. Aprendiste a explicarlo de otra manera. Pero explicarlo es... Porque escuchaste a tu alumna. Una cosa es hacer algo y otra cosa es explicarlo. Es muy distinto. Enseñar es muy diferente. Vos podés tener conocimiento de un montón de cosas. De hecho, hay personas que son genios en la materia de lo que saben, pero eso no significa que puedan enseñar, ¿no? Claro. El proceso de enseñanza es un proceso muy distinto al de aprendizaje. Claro. Yo puedo enseñarte un montón de cosas, pero seguramente si ustedes fueran mis alumnos, cada uno se va a ir con una partecita diferente de lo que yo intenté enseñar. Por eso enseñar es muy complejo y la mejor manera de lograr las mejores estrategias pedagógicas es escuchando a tus alumnos. ¿Y qué tienen programado, digamos, para cambiar esto? Es muy difícil cambiar todo el sistema desde lo educativo, digo, no solo de lo que se enseña, sino hasta lo que se enseña. Porque mira, por ahí que no sea una utopía, más que nada. No está haciendo. Yo estoy viendo que hay muchos programas, inclusive desde el Ministerio de Educación. En Córdoba tenemos una de las grandes... nosotros somos pioneros en muchas cosas en Córdoba en educación y se han incorporado todo lo que tiene que ver con el bienestar en el aula, se está incorporando de a poco esto de empezar a enseñar de manera más integral, más holística. Antes se tenía en cuenta solamente el conocimiento académico, claro. O sea, saberte las tablas de multiplicar de memoria. Claro. O sea, era como una regla, en tercer grado hasta la tabla de 5. Claro, porque evolucionó todo. Pero ahora es más importante saber para qué te sirve la tabla que saberla de memoria, porque en el celular tenemos la calculadora y no hace falta tener toda esa información fáctica que la puedo tener en otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque el saber sí ocupa lugar. Y si yo solamente me ocupo de aprender de memoria algunas fórmulas matemáticas o algunas tablas de multiplicar o algunos conceptos aislados y después no los sé llevar a la vida real, eso no es aprendizaje, es información. Entonces claro. Me transformo en un reservorio de información. Y lo ideal es que esa información, para que se transforme en aprendizaje, es cuando la puedo llevar a la práctica. Por eso es que muchas escuelas hablan de escuelas inclusivas y en realidad lo que hacen es abrir la matrícula, recibir a la diversidad, pero terminan siendo, en un rincón está dibujando, claro. o están en el patio deambulando, claro. Y eso no es inclusión. Tengo una consultita, volviendo a la educación inclusiva, que sabemos que es un derecho, que está en el artículo 24 de la Convención. Bueno, a los padres, a nosotros nos dicen, es un derecho, tu hijo puede ir a una escuela convencional. Escuchándote y todo lo que vos te capacitaste, digo, también depende mucho de la voluntad del docente. Por 100%. ¿Y cómo podemos hacer para que no dependa más de la voluntad del docente? Porque es como es la suerte del docente que le toque a tu hijo la trayectoria escolar. Eso es difícil, porque es una decisión institucional. En realidad, yo siempre digo a los papás cuando van a un colegio y la primera entrevista que tienen con el director, ya les ponen un montón de trabas, ahí no es. No insistan, porque a veces los papás insisten, no, porque yo voy a traer el decreto y voy a ir con el abogado. Es como que quieras entrar a una fiesta que no te invitaron. Y, o sea, no vas a ser bienvenido. Sí, sin duda. Entonces, cuando no hay una decisión institucional para que esta inclusión sea real, nunca lo va a hacer. Te van a terminar abriendo las puertas para no tener un problema judicial, pero puertas adentro no va a pasar nada
para que ese niño aprenda o se sienta cómodo. Por eso es una decisión netamente, cuando la decisión es institucional, todos los docentes comulgan con esa decisión institucional. Entonces, te vuelvo a repetir, yo cuando he sido directora de muchos coles, y del cole el que va tu hijo también en su momento, me acuerdo que llegó una mamá un día y me dice, no, porque yo soy mamá tiene síndrome de no sé qué, y me trajo un montón. Pará, le digo, pero ¿cómo se llama tu hijo? Tomás. ¿Y cuántos años tiene? 8. Bueno, entonces va a 3er grado. Y me mira, sí, le digo, ya está. Todo lo demás lo evaluamos después. O sea, llegan a un punto, y yo los entiendo, que ni siquiera te dicen el nombre de su hijo. Primero te cuentan todo el diagnóstico, todo el problema, todo lo que van atravesando, y terminan despersonalizando y empezamos a mirarlo desde ese diagnóstico o desde ese rótulo que tienen. Lamentablemente sí sigue siendo en muchos casos el docente que te toca, el docente más empático, aquel docente que se compromete o no, y el que no se compromete siempre es por ignorancia y por temor. Sí, me pasó, por ejemplo, con mi hijo, que yo este año lo cambié, lo saqué del cole común a un colegio especial, y bueno, él quiso volver a su escuela. Por supuesto. O sea, evidentemente él no se sentía mal en su escuela y extrañó a sus compañeros y volvió, pero también es quiso una lucha volver a la escuela común. A la escuela común. Perfecto, sí. Y lo recibieron muy bien, pero digo, es una lucha y es totalmente desgastante para nosotros los padres tener que todo el tiempo explicarle a los docentes cómo tratarlos. Entonces, tal vez sí, vamos con todo, pero me pasó una profe de geografía que volvió con un 1 y iba a decir, ¿por qué sacó un 1 si estudió? Y como Bauti no habla tan fluido, le dijo, bueno, yo no sabía cómo tomarle, entonces le puse un 1. Claro, el 1 lo tenía ella, no el chico. ¿Me entendés? Claro. Entonces es como un poco de los dos lados. No es una cuestión de contenido, sino de entendimiento, ¿no? Sí. Siempre es una cuestión de entendimiento. O sea, otra cosa que yo como directora siempre renegaba con los equipos externos de los chicos, que por ahí venía la psicopedagoga, como dice Martín, que no sé dónde se recibieron. Ahí me quedo. Con la psicopedagoga o la fonoaudióloga que me decía, no, mira, suponte que sea Martín. Martín, nosotros hemos decidido que repita de año porque todavía no está leyendo fluido. Yo le decía, perdón, yo no te digo cuántas veces tiene que ir a tu sesión de fono. Acá no va a repetir, ¿por qué? Porque lo más importante que generan los niños en la escuela son sus amigos. Y esos amigos, ese grupo de pertenencia, es lo que le dan más seguridad. Si después del año siguiente tiene que retomar con un grupo nuevo que no lo conoce hasta que lo comprendan cómo se comunica, suponte en el caso de tu hijo, que tiene una oralidad quizás más compleja, los compañeros ya lo saben, ya lo conocen. Entonces ya, él no tiene que estar justificándose ni esforzándose demasiado para que lo entiendan. Pero si arranca de cero con un grupo nuevo, sí. Y muchas veces los han expuesto a los chicos a repetir 1 y 2 veces y 3 veces porque no alcanzaron los objetivos planteados para ese año. Por eso existe la diversidad curricular. Hay una diversidad curricular en la que yo voy a priorizar, dependiendo de las necesidades de cada niño, cuáles van a ser esos contenidos prioritarios que me voy a plantear con el equipo externo, con la familia y observando al estudiante. Quizás lleguen alumnos a 6º grado, recién con la lectoescritura comenzando a fluir, pero su entorno es tan potente y se siente tan seguro que ya adquirió otras habilidades, como por ejemplo ir solo al kiosco, moverse solo en el colegio, cruzar solo la calle, ir con sus amigos al cumpleaños, que para el común de las personas no saben lo valioso que es para ellos ir solo a un cumpleaños o que los inviten. Sí, muchísimo. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? La necesidad de seguir perteneciendo a los grupos de inicio. Sí, perdón. No, iba a preguntar, disculpa, Luca, ¿por qué no hay en las escuelas, por ejemplo, si a mis nenas no tienen ninguna discapacidad, digamos? Bueno, la del medio por ahí le cuesta hablar también, pero bueno, en fin. Por ejemplo, en el caso, yo lo tengo a él conmigo casi todos los días, el chico mío más, Martín. No, pero digo, en las escuelas desde que yo iba, y creo que desde que ustedes iban y hasta el día de hoy, no hay, por ejemplo, si hay un libro, sí, no hay en braille. Ese libro educativo no está en braille para una persona ciega. Ahora, un chico sordo, mudo. Y vos me decías recién, le decía a ella, si no, a ver, si no insistan, bárbaro, pero yo tengo la escuela acá a 2 cuadras, y no tengo por qué salir de ambula por toda la ciudad a ver a dónde me lo reciben y complicarme en un montón de cosas como padre. Y entonces,
la pregunta es cómo hacemos para cambiar eso, ¿no es cierto? Para que yo entiendo que es difícil, que es la empatía, pero no podemos esperar empatía por ahí de una persona si vemos que no hay en la sociedad prácticamente empatía. Pero digo, ¿por qué no hay cosas puntuales que un libro en braille o una maestra o alguien sordo? No es que si tenés 30 alumnos en una salita, sí. ¿Cuántas personas ciegas puede tener? Una, dos. El sistema braille y el lenguaje de señas son muy complejos, ¿no? Son dos tipos de lenguaje, es como aprender un idioma más. Entonces es complejo tener docentes especializados en eso. Sí es posible hacer articulaciones con los docentes o con el equipo externo que tengan estos niños o estos adolescentes para poder llegar, por ejemplo, al acuerdo de que se tomen de manera oral, claro, o ver cuáles son los soportes que necesitan para que fluya mejor la comunicación. Claro. Eso es posible. Claro. Es más, y yo creo que con el tiempo se va a lograr más porque ahora hay muchas opciones para el aprendizaje de braille. Es súper difícil, pero hay muchas opciones para aprender lenguajes de señas o formas de comunicarnos. Entiendo que la forma más práctica es los acuerdos que hacen los docentes y las escuelas con los equipos externos. Y hay un montón de herramientas nuevas, sobre todo con la tecnología que hay ahora. Claro, pero en la escuela no se usa la tecnología, por lo menos donde van las nenas mías. ¿Y sabes por qué no se usan? Porque los docentes no saben usarla. Bueno, entonces terminan prohibiendo, por ejemplo, tienen pánico a la IA, la inteligencia artificial. Claro. Tiene que ser un aliado. Claro. No tiene que tenerle miedo. ¿Y eso cómo lo ves vos cuando escuchas que dicen? Porque viste que lo que coincide toda la gente hoy es que la educación en el país es terrible. O sea, en Latinoamérica, en general. Claro, donde vas dicen y van directamente a la educación, ¿viste? A la formación docente. Sí. Entonces, ¿cómo lo toman ustedes? Porque en realidad los docentes, bueno, ¿sabe cómo lo veo yo? Que cumplen con su horario de trabajo, salen y se van. Y yo creo que la responsabilidad le cae a la gente como vos que están, digamos... Hay muchas variables a tener en cuenta en la profesión docente. Una, los bajos presupuestos que se destinan a la formación de los docentes. Los docentes están mal pagos, es verdad. Sí. Trabajan muchísimas horas al día porque no son solamente las 4 horas o 5 que están en el aula, sino todo lo que se prepara previo y post de las aulas, sumado a esto de las heterogeneidades que hay en las aulas sin un apoyo real. Cuando se larga la ley de inclusión educativa para las escuelas comunes y no sé qué, se abrió las puertas de las escuelas comunes a la inclusión, pero no se formó a los docentes en paralelo para esto. No se preparó, como vos decís, a las escuelas con braille, aunque sea un docente por escuela que sepa braille, un docente que sepa lenguaje de señas, como para que asista a los equipos. O sea, hay mucho por hacer, hay un montón por hacer. Se está trabajando, te aseguro que sí, está bueno eso. Pero es tanto que lo poquito que se hace cuesta verlo. Te aseguro que se hace, pero cuesta verlo. Pero es cierto que hoy en día las aulas superan en muchos casos el 30 o el 40% de niños con necesidades específicas de algo para poder acompañarlos, y el docente es uno solo. Por eso es que a veces el docente que acompaña la inclusión, está mal dicho siempre docente de inclusión, sino es el que acompaña la inclusión, que son las DAI, tienen que estar trabajando muy a la par del docente del aula, porque el docente integrador es el docente, el del aula. ¿Sí? No tiene que delegar eso en el acompañante de los niños. Y sí, las familias comprometerse en acompañar, porque muchas veces las familias dejan todo también en la escuela o en los equipos externos, y acá es un trabajo en conjunto, familia, equipo externo y escuela, porque los que quedan en el medio de esto son los chicos. Totalmente. Así que es un trabajo articulado muy difícil y complejo, pero no imposible, para nada. Vas a tener que volver. Cuando quieran. Vas a tener que volver. No te atacamos tanto. Es un tema que nos interpela a todos. La educación es un tema que nos interpela a todos, y no solamente pensado desde la inclusión o desde la discapacidad, sino que todos los chicos aprenden de manera diferente. Todos. Y las escuelas siguen siendo como eran en la década del 30 o del 40, todos sentados uno detrás de otro, el pizarrón, el docente enfrente, y la dinámica de la vida cambió. Estamos atravesados por inteligencia artificial, estamos por hologramas, por streaming.
Imagínense que si a los chicos les decimos que en vez de estudiarse, no sé, el 9 de julio, preparen un streaming como si cada uno de ellos fuera un prócer. Y dialoguen y pongamos aquí en el medio a debatir tal batalla. Los chicos se coparían porque estarían en la sintonía de lo actual pensando. Y siempre termino cuando hablo de cómo los docentes tienen que pensar el aula. Cada vez que vayan a enseñar algo, piensen para qué enseñan eso que van a enseñar. ¿Para qué es esa actividad? ¿Pero para qué le sirve en la vida de hoy? O sea, si yo enseño hoy el 9 de julio la independencia, el niño, el adolescente tiene que aprender para qué me sirve esa fecha patria hoy. ¿Qué me quedó de esa heroica 9 de julio hoy? Porque si no, no lo aprenden. Si no es información. Ah, sí, hoy es feriado 9 de julio. ¿Por qué? Ah, no sé, algo pasó en la casita de Tucumán. Pero tenemos que enseñar siempre el para qué de las cosas. Entonces ahí hay un clic y un cambio, porque el para qué de cada uno de nosotros puede ser distinto. Pero ahí está también la empatía del docente de buscar el para qué. Tiene que volver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Martín. Lo que te dije, Ele, me encanta con la pasión que transmitís. No, la educación creo que desde muy niña supe que era lo mío porque me encanta enseñar, pero también tengo la responsabilidad de saber que uno no trabaja solo con niños, sino trabaja con toda una familia. Por detrás de cada niño hay una familia que espera, que está expectante, que cuándo va a leer y cuándo va a escribir, y por qué a mi hijo no lo hacen pasar al frente, y por qué no lo invitan a los cumpleaños. O sea, toda esa problemática a los docentes nos interpelan y creo que tenemos que estar abiertos a poder escucharlos, pero también las familias, como vos decías, que no pierdan el respeto y el límite para poder comunicarse con la escuela. Cuando hay pasión y cuando hay amor, se nota. Gracias. Nos vamos a una brevísima pausa con Martín. Ya nos preparamos para la parte final del programa. Así que bueno, profe, todo suyo.